Lore, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bienvenida a Gritones Podcast. Te agradezco mucho el que estés en este espacio. Eres una mujer muy cotizada. Eres, la verdad, alguien que ya tiene rato me interesa mucho comerte el coco, platicar contigo. ¿Cómo te va? Bienvenida. Pues primero que nada, mil gracias por invitarme. Siempre muy contenta de estar por acá. Y bueno, vamos a Vamos darle, a vamos a darle, divertirnos. vamos a divertirnos, justo. Y fíjate que me interesa mucho empezar sabiendo cómo te fue tu primer clase de twerk. Uf, mi primer clase de twerk fue toda una Sí, experiencia. cuéntame. La Cancillería, cuando Marcelo Ebrard era canciller, Ajá. y fue en una celebración del Día de la Mujer, y de repente llegó una chava toda tatuada con un calzón y un brasier a bailar en medio de la sala y a ponernos a bailar, y yo estaba, bueno, horrorizada es poco. Y fue una sensación de algo que me hizo sentir tan, pero tan incómoda, Mm. que decidí que lo iba a probar, y entonces eso fue por ahí de un martes o un miércoles, y el domingo estaba tomando una clase con esa chava. Y hoy es algo que para mí es uno de mis mejores pasatiempos, algo que me hizo romper un montón de paradigmas de todo, que me dio muchísima libertad, no nada más con mi cuerpo, pero con lo que más libertad me dio fue con mi mente. Sí, sé que tienes un nivel de compromiso importante en el twerk, ¿no? Personas muy cercanas a ti, me decían que el commitment ahí en el twerk es relevante. Y me imagino que también se genera un campo de energía muy particular en la clase. O sea, tú lo conociste en este tema fuera de, me imagino que ya vas a un sitio no establecido. Fuera de ahí. Bueno, esos sitios establecidos, de hecho, es un deporte, es un baile urbano Ok, que es muy underground. ok. Entonces, muchos de los lugares donde son estas clases son en Órale. azoteas, en vías Ok. públicas. O sea, piensa que muchas veces las chavas van a entrenar a plazas, por ejemplo, en el Monumento de la Sí, sí. Revolución, en el Parque King, o en azotehuelas y azoteas de algunos edificios, o incluso en lugares abandonados. Por ejemplo, había un lugar muy famoso que le decían el Kentucky, que está en el que es el Kentucky Fried Chicken abandonado del centro. Órale. Y entonces es Ahí. uno de los mejores lugares para danza Qué urbana. cagado, qué cagado. ¿Tiene relación con el perreo o no tiene nada que ver? Es una de las formas de perreo. Okey. O sea, realmente, cuando tú piensas en las danzas urbanas, pues hay muchas danzas urbanas, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, el reguetón, el hip Eh. hop, el twerk. Y, o sea, el twerk viene de una fusión entre la cultura africana y lo que bailaban las mujeres en las tribus, que luego cuando llega a Nueva Orleans, pues es parte también de lo que hacen los esclavos para liberarse y como una forma de expresión. Y después lo toma la población LGBTQ también como otra forma de expresión. Y pues dentro de las músicas que puedes bailar desde hip hops, raps, hasta reguetones, que pues al final de cuentas es la expresión hispana del hip hop y el rap. ¿Qué otras prácticas tienes que te generan esta sensación de libertad? Uf. Creo que hay 2 más. Una es una cosa que se llama Positive Intelligence, Okey. que es una metodología con la que tomé un coaching cuando estaba en Rappi, pero que luego me gustó tanto y me cambió tanto la vida, que se volvió la metodología de coaching que yo utilizo con mis propios coaches y la razón por la que luego me volví coach. Y tiene unas prácticas que se llaman Sage Perspective y una cosa que se llaman PQ reps, ¿no? Y básicamente eso lo que quiere decir es así como en el gimnasio haces repeticiones, Mm. por ejemplo, con pesas para hacer músculo, pues tú también puedes hacer repeticiones con tu cabeza Mm. para hacer que tu día y tu perspectiva sea más Mm. clara. Y entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, ese tipo de prácticas? Si yo te digo, a ver, Brau, cierra los ojos, Mm. trata en el ruido más lejano que escuchas. Ujú. Por es algún camión, o Sí. alguna moto, algún claxon de algún coche afuera. Y si yo te digo lo mismo, pero que ahora te concentres en el ruido más cercano, muy probablemente vas a encontrar el latido de tu corazón. Otra cosa que tiene que, por ejemplo, que hago con esa práctica es ver a la gente a los ojos, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a entrar a un Zoom, busco, por ejemplo, si hay alguien con lentes o algún pelón en las reuniones, y eso es parte de esto que me hace acordarme que hay que estar aquí. Okey, ¿y esa presencia te genera sensaciones de libertad? Sí, porque, o sea, es algo que me trae al hoy.
Y es algo que me da una libertad de escoger quién quiero ser Mm, en el único momento en el que puedo escoger lo que soy. claro, sí. Ni madres que puedes escoger cómo quieres ser en el pasado o en el futuro. Es este instante presente que es súper preciado. Esa es una práctica, ¿no? Esta metodología. Y la otra que decías que tenías 2. Sí, la tercera es todos los días tengo una hora para mí misma Okey. y esa hora para mí misma es temprano en la mañana. Lo primero que hago es un híbrido de 3 cosas en mi práctica. Me salgo a caminar y en esa salida a caminar, al menos lo hago por 15 minutos, pero me gusta que sea una hora. Pero mis primeros 5 minutos son 5 minutos en los que agradezco. Agradezco por el nuevo día, agradezco porque estoy viva, agradezco por Mm, todas las bendiciones que mm. tengo. Después tengo otros 5 minutos en los que empiezo a visualizar qué es lo que quiero para mi día de hoy y cuáles son esas 3 prioridades en las que me voy a enfocar. Y mi última parte de esos 5 minutos son 5 minutos en total power, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezo a hacer mis 5 minutos en los que corro, aunque nada más corra por esos 5 minutos. Son ese momento en donde, o sea, la libertad llega, pero como consecuencia de esta parte del ritual y de esta práctica. Y luego ya el resto de los 45 minutos me escucho un podcast o algo por el estilo mientras estoy en mi caminata. Ya, me hiciste recordar a Tony Robbins que dice, story, strategy, state, ¿no? Es un poquito como que tú lo tienes en este compendio de decir, tienes esta historia, ¿no? De agradezco mi historia, ¿no? Tengo esta estrategia de decir, para allá voy, ¿no? Y finalmente te pones en peak state. Me hiciste recordar a este güey que seguramente lo ubicas bien y hasta yo creo que has estado por ahí, hasta nos hemos topado, yo creo, sin conocernos ahí Estado en gritando los por ahí pinches de la eventos de Power Within, exacto, de UPW, güey. Take Me Destiny. Exacto. Oye, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son tus orígenes? Yo nací en Torreón y viví en Torreón hasta que cumplí 18 años. Mis papás, mi mamá es contadora y mi papá trabajó un tiempo para el Poder Judicial y después se volvió un abogado en la ciudad en la que soy y además, pues, fue rector de la universidad pública de la ciudad de la que soy. Okey. Ahora, las letras, los libros, ¿no? Todo este mundo, desde que tienes uso de razón, ¿cómo se ha mimetizado contigo? Híjole, soy súper nerd, me encanta leer. Soy esa persona que mínimo lee un libro a la semana. Y leo mucho y leo de varios temas. Leo mucho, sobre todo biografías, me gustan mucho los libros de management y de leadership, me gustan mucho los libros de superación personal, pero no estos que son como muy raras, sino más de cómo ir mejorando en el skill set. De repente, o sea, es como de lo que tengo en el foco del quarter, de que voy a trabajar como habilidades en el quarter. Y me gusta también leer novelas, pero cada vez creo que tengo tiempo para leer menos de esas, porque tengo una lista interminable de cosas que me gustaría leer y aprender. Y los libros creo que vienen desde muy chavita, o sea, uno de los rituales más importantes con mi mamá, que mi mamá, pues, fue siempre una working mom, era que en las noches cuando me iba a acostar siempre escogía un cuento y me leían ese cuento y siempre me hacía preguntas de ese cuento, ¿no? Y entonces, cuando empecé a leer, que por cierto batallé un montón, tengo dislexia, entonces fue una actividad súper difícil, mientras que todos los niños de mi clase estábamos en segundo de primaria y leían de corridito, o sea, yo estaba en tercero de primaria y todavía confundía la B con la D, la P con la Q, y la vida no fue Uf. fácil. Pero creo que todos esos problemas para aprender me volvieron una lectora muy ávida y aprendí mucho de cómo hacer speed reading y de cómo aprender de esos autores y cómo hacerme esas preguntas mientras estoy leyendo. ¿Y tu manera de leer ha evolucionado en el sentido? Yo recuerdo que cuando empecé a leer, que me costó un huevo también empezar a leer, pero empezaba a leer también por vanidad, ¿no? Por como un target, de decir, y aunque me cueste, ¿no? La vida voy a terminar este libro que no entiendo ni madres. Ah, no, eso sí Es no. y No soy la que lee los libros hasta el final. O correcto. sea, yo soy 5 minutos, si me enganchó, se compra. Leo casi nada más en Kindle, porque, bueno, una cosa que puedes ver por acá es tengo los libreros
atascados y aparte Sí. tengo como 500 libros en casa de mis papás, entonces ya todo se compra en digital. Y, y entonces una cosa muy buena de eso son los previews, ¿no? Entonces, si en ese preview de descargar no me enganchó, no es un libro que va a tener éxito terminándose leyendo, entonces no se compra. Y justo te lo comento porque Naval Ravikant, que seguramente ubicas, justo Ujú. dice que él esquimea y literalmente se puede brincar de un tema al otro o de repente abrir el libro a la mitad y si le jala un párrafo, ahí se clava, ahí lo lee. Y cuando le preguntan, oye Naval, ¿ya leíste tal libro? Aunque haya leído una pinche página, sí, ya lo leí. Pero tiene justamente ese mindset de no leer por vanidad o por terminar libros por terminarlos, sino porque la curiosidad lo va guiando a qué es lo que hay que leer bajo el índice, bajo un capítulo, bajo de huevos abrió el libro en alguna página. Así ha sido tu evolución. Más o menos sí. O sea, creo que hay otra cosa importante que tiene que ver con, sobre todo cuando lees libros de leadership o de management, los libros gringos tienen siempre como una misma estructura. O sea, el primer pedazo te presentan como de qué se va a tratar y luego es un framework y al final de cada capítulo te van explicando cómo se implementa ese framework. Y luego ya llegas a la conclusión, ¿no? Entonces, o sea, esos libros son como muy predecibles Exacto. de leer y de qué hacer, pero, por ejemplo, si estás leyendo una biografía que, o sea, la última que he estado leyendo, o sea, me fascina, la de Satya Nadella, pues, obviamente, es algo que a lo mejor está escrito de una forma en la que es algo secuencial y donde te va contando su historia desde chavito hasta cuando nacieron sus hijos, hasta cómo lo reclutaron a Microsoft, o sea, entonces, pues, es algo que es más difícil leer fraccionado, ¿no? Pero creo que hay una cosa que también tiene que ver con la época en la que nosotros nacimos y crecimos, que es que, a ver, el Kindle, pues, tiene, no sé, 20 años y de esos 20 años tiene menos de 10 en México. Y, o sea, yo tuve la fortuna de que cuando estudié en Estados Unidos me hice de uno y entonces con eso y me hice de una cuenta gringa, entonces con eso pude empezar a comprar más libros, pero como que todo el pedazo previo era, ibas a una biblioteca, te prestaban un libro y te prestaban un libro por cierto tiempo. Entonces tenías que volverte muy bueno en leerlo rápido, porque, pues, había que regresarlo, y en que si te tocaba regresarlo antes de que lo hubieras terminado, justo en poder hacer ese skimming de, a lo mejor a veces empezabas por el final en Sí, lugar de por el sí, principio, para justo, que no te quedaras con las ganas de saber qué pasaba justo. en alguna novela thriller. Exacto, justo. Regresando a tu infancia, ¿de qué consideras que has tenido que sacudirte, Lore, en cuanto a paradigmas? En cuanto a De un de montón de cosas. formaciones, o algo por el estilo que mamaste, o que viste en casa, o que te dijeron, o que escuchaste de un familiar, y que en el tiempo te has dado cuenta que no era así. Creo que de un montón de cosas, y creo que ha sido más de lo que me he tenido que sacudir que con lo que me quedé. Y tiene mucho que ver también con en qué momento salí de mi casa. O sea, a diferencia de la gran mayoría de las personas en América Latina, yo me fui a estudiar la universidad fuera, que es lo que hacen todos los americanos, ¿no? O sea, contar esto en Estados Unidos es normal, todo el mundo lo hace, pero acá no. Acá, pues, y más siendo mujer y más siendo una mujer de mi edad, o sea, el día que tú dejabas tu casa era porque te habías casado con alguien y entonces De ya ibas a blanco, ser la te salías de de don blanco. exacto, te salías de blanco para ser la señora de. Y yo no, o sea, yo a los 18 años me salí y, pues, había como muchas cosas con las que incluso desde que era adolescente no necesariamente estaba muy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo cumplí 15 años, fue cuando salió esta canción de Shakira, en que decía que había que bailar bien el vals. Yo no quise una fiesta de 15 años, yo preferí un viaje a Europa. Y, o sea, era algo que para mis papás era muy importante y que aparte para la sociedad Mm, la ciudad claro. en la que vivía era muy importante porque había que presentar a la niña en sociedad, ¿no? O, por ejemplo, pues, este tipo de ideas de estudiar ingeniería. O sea, yo soy ingeniera química, pues, o sea, cuando estábamos en la prepa, que te separaban en los bachilleratos, éramos solamente 4 mujeres en el bachillerato para ingenierías, en un grupo de 40. Seguramente llegaremos a platicar de este tema de cómo escogiste la carrera, pero ¿tuviste un evento clave en la infancia temprana que en retrospectiva te ha ayudado hoy a levantarte, a salir del hoyo? Porque
te he escuchado decir que los fracasos como tal, o sea, creo que están mal conceptualizados, ¿no? Que siempre hay un aprendizaje, siempre hay una lección, ¿no? Siempre hay oportunidad de levantarnos más fuertes. Pero creo que a lo mejor de inicio algo sucedió, y quiero saber si fue así, que te dio herramientas, pues, para decir: Ahorita no le sé muy bien cómo chingados, pero me levanto", ¿no? Sí, a ver, justo por este tema de la dislexia y tengo Asperger, diagnosticado desde chavita, me costó y TDAH, entonces me costó mucho trabajo ser disciplinada en el colegio y mis primeros 4 años de escuela fueron dificilísimos. Mi mamá, siendo hija única, me mandó a los scouts desde muy chavita y a clases especiales de todo lo que se te ocurriera, pero cuando te digo todo lo que se te ocurriera es, yo estuve en clases de piano, de natación, de pintura, de, inglés, de natación, de hawaiano, de gimnasia rítmica, de danza clásica, de ballet, de Wow. flamenco, o sea, y como que para mí hubieron varios aprendizajes, ¿no? El primero es que no necesariamente todas esas cosas a las que me inscribieron me gustaban, pero mi mamá siempre fue como muy dura y muy rígida y entonces eso me hizo crear una disciplina de hacer las cosas aunque no me guste. Lo segundo, cuando llegó el momento de irme a la secundaria y a la prepa, pues ya no iba a seguir en el mismo colegio en el que había estado y había que presentar un examen de admisión y la escuela a la que iba a ir tenía como que un rigor académico más arriba que el colegio en el que yo había estudiado. Y entonces eso hizo una segunda derivada, que fue que me metieran a unas clases especiales y por esas fechas en los scouts me rompí una pierna. Y entonces eso hizo que fuera un poco menos hiperactiva porque podía moverme menos. Y entonces con esa maestra con la que estudié me dio como mucha confianza en que mi estilo de aprendizaje no estaba mal, que simple y sencillamente era un estilo de aprendizaje diferente y que si yo me proponía hacer cualquier cosa, yo iba a poder lograrlo. Y entonces eso para mí fue como ese segundo cambio en algo que me hizo aprender algo diferente. Y lo tercero fue esta parte también de estando en los scouts. Mi primer campamento fue cuando tenía 6 años Duro, y fue en duro. Monterrey, cuando fue el huracán Gilberto. Entonces, imagínate ser hija única, que vas por primera vez sin tus papás a algún lugar y de repente hay un huracán en la ciudad a la que llegas, ¿no? Y cambia por completo el qué íbamos a hacer en ese campamento. Y entonces creo que eso también me volvió una persona muy independiente. Y creo que esa combinación de esos 3 skills sigue siendo algo que rige mi vida y que rige el cómo me comporto y el cuáles son esos valores que para mí son importantes. Totalmente. Y sé que tienes un chingo de skills súper importantes, no solo de resiliencia, resistencia, poderte levantar, aprender. Eh, y, y ahora justo lo quiero complementar porque de niña le decías a tus papás que no te querías ir de la playa hasta que se acabaran las olitas. Y sé que hay una conexión con los lugares, con el viaje, con exponerte a culturas, a países, a idiomas. Y eso me parece que también ha generado un skill muy particular. Platícame eso. Sí, aunque eso fue hasta muchísimo después. O sea, y eso es una cosa que yo siempre le digo a la gente, porque mucha gente me dice así como, ay, aprender inglés, o sea, de seguro es porque estuviste en un colegio bilingüe, que aprecias esas cosas, y es como, no, no estuve en un colegio bilingüe. Una cosa que yo siempre le digo a todo el mundo es, yo estudié inglés en el Harmon Hall. Los que no sepan qué es el Harmon Hall, es una academia de inglés así media patito, donde podías aprender inglés en 2 o 3 años y que se enfocaban mucho en las habilidades para presentar el TOEFL, no necesariamente en que fueras alguien que realmente fuera bilingüe. Y, pero igual, o sea, esa parte de determinación y de disciplina hizo que estudiara inglés y que sacara el idioma, pero una cosa que me pasó cuando estaba estudiando el idioma era el darme cuenta cómo hacerlo me abría posibilidades. Y aparte de que me abría posibilidades, me abría a conocer el mundo, que era algo parecido a lo que yo obtenía cuando leía. O sea, yo cuando leía, mucho de lo que leía de niña era como todas esas historias de cómo era el mundo, ¿no? Esto leer a Julio Verne y ver como esas historias locas. Mi cuento favorito de niña era un cuento que hablaba de cómo Mickey Mouse le daba la vuelta al mundo en un año y entonces te iban contando de una ciudad diferente en el mundo o de un país diferente en el mundo y de las tradiciones que tenían. Y creo que eso también hizo que yo hiciera un bucket list gigantesco de Mm. lugares que quería.
Y entonces, o sea, esas 2 combinaciones hicieron que luego tuviera mucha curiosidad, y cuando llegué al TEC, a la universidad, pues empecé a estudiar primero francés, y de repente tuve la oportunidad de irme con una beca a estudiar a Alemania, y no hablaba ni garra de alemán cuando llegué. Y fue una super experiencia el vivir en un pueblito donde nadie hablaba inglés, entonces en 60 días hablaba suficiente alemán para poder vivir, Claro. y en 120 días más tarde, o sea, yo ya estaba haciendo mi internship y consiguiendo mi primera chamba en la vida en Alemania. Entonces, eso hizo algo también completamente diferente, porque me di cuenta que también los idiomas te cuentan mucho la historia y la mentalidad de cada pueblo. Por ejemplo, en alemán, la defensa de los coches se dice la ofensa, la ofensiva. Y entonces eso te hace pensar hasta el cómo se ven, o sea, la diferencia entre una cultura que no tiene una mentalidad de víctima en el centro versus una cultura que sí la tiene. Esa apertura que tienes a los estímulos, aprender, abrirte a las posibilidades, que me encanta. O sea, yo siempre pienso que tú nunca vas a saber qué va a suceder cuando vas a conocer a alguien, cuando estuviste en cierto café, en cierto restaurante, cuando, pues en tu caso, ¿no? Tuviste este internship, si no te hubieras ido y hubieras sobrevivido parlando alemán medio machucado, en 60 días, cuando te conocí, ¿no? En este asado para esquimales, que hacía un puto frío de locura y ahí, ahí nos conocimos y te acercabas ahí al asado para calentarte las manitas oliendo a bistec. Y y nunca sabes, ¿no? Pero con esa apertura que tienes, ¿qué echas a la maleta? Cuando vas a ir a algún sitio, ¿qué le avientas a la maleta y qué te traes de vuelta? Fíjate que soy alguien que me gusta travel light. Soy esa persona que viajó solamente con un carry-on por sureste asiático 90 días. Eh, y es como, me gusta llevarme lo menos posible, porque justo quiero ir abierta a qué me voy a encontrar allá. Y lo que más me gusta traerme son imanes. Mi refri de acá no está tan lleno como el de mi mamá. En casa de mi mamá, de hecho, se llenó hace mucho tiempo y hay hasta una pared llena de esos magnets. Pero sobre todo me gusta traerme recuerdos y me gusta traerme qué de esas mentalidades y qué de esas culturas puedo seguir viviendo en mi vida de todos los días. ¿Cuál has aplicado más habitualmente en tema de mindset, en tema de memorias, en tema de recuerdos que te marcó y dijiste: "Puta, esta la aplico de harina y huevo"? Justo en esto que decías del momento de libertad, hay una cosa que tengo que es como un recurso muy usado de coaching, que es como el ancla de poder. Y mi ancla de poder es el volcán de Bali. Es esa escalada muy temprano en la mañana, antes de que amaneciera y ver como ese amanecer desde arriba del volcán. Y para mí es como una de esas pruebas de todo lo abundante que es el mundo, porque, pues, si alguien de los escuchavientes ha ido a Bali, sabe que, pues, es un lugar superabundante, superfrondoso, muy femenino, muy como muy espiritual, pero a la vez como muy bohemio. Y eso aparte lo combino con una experiencia que tuve en el Monte Sinaí hace muchos años, que fue la primera vez en mi vida que me subí a un cerro. Y pues, como esta parte de la confianza, de el ir tomando un paso a la vez, de aunque no ves nada, cuando vas subiendo y nada más ves el siguiente pasito, cómo aprender y cómo la vida tiene mucho que ver con ese acto físico, ¿no? De Mm, trepar cerros. mm. La primera publicación que hiciste en Instagram fue el 4 de octubre del 2018 y publicaste: "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr". Es un quote ahí de Disney, y quiero saber si sigues pensando lo mismo. Sí. Y a ver, aunque mi cuenta de Instagram es una cuenta muy vieja, tengo una cuenta personal y una cuenta profesional. Mi cuenta profesional es esa del 18. Para mí, Disney es uno de esos personajes a los que siempre he admirado en mi vida. Siempre he sido fan del ratón. Y justo ese quote es uno de los quotes que vive aquí en mi lugarcito de trabajo, en mi librero. Y tiene mucho que ver con esto que te decía que me decía mi maestra, ¿no? De cuarto de primaria, que era: "Todo lo que tú puedas soñar lo vas a poder lograr. No más es cuestión de que lo sueñes". ¿Cómo eso se ha ido transformando en el tiempo?
porque has tenido un chingo de experiencias en startups y en marcas de renombre como Rappi, como Linio, ¿no? Has trabajado en Cemex, en L'Oreal, en Story, eres emprendedora de tus propios productos. Eh, no sé si ya estás en la generación 14, 15 en Founder Institute, no sé si me falla ahí el número. eh, y y es cabrón ese romanticismo, ¿me explico? Es cabrón el, si lo puedes soñar, imagina, piensa en grande y sueña en grande y tal, pero emprender es duro, es este, ¿no? Este viaje que tú fuiste de que viviste este tema climático y ibas a una cosa, ¿no? Y te encontraste con otra, güey. Deciste, puta, cambio de planes radical, vamos a sobrevivir, ¿no? En el tema de emprender te topas con pared, ¿no? Un chingo. Y esa evolución o esa transmutación, si se puede decir así, Lore, ¿cómo la ves hoy? ¿Cuál es tu diagnóstico? A ver, para mí el diagnóstico es, no necesariamente tiene por qué ser un viaje sufrido. ¿Y por qué? Porque, a ver, tú puedes decidir que vas a escalar el Himalaya y en esa decisión de escalar el Himalaya hay ciertas decisiones que dependen de ti, 100% de ti. Creo que la primera decisión es si vas a gozar del trayecto aunque te salgan ampollas o aunque la mochila esté pesada. Y creo que esa es como la primera y una de las grandes realizations, digamos, que me pasaron en los últimos años. Cuando estábamos construyendo Linio, creo que fui muy infeliz enfocándome tanto en el resultado que se me olvidó disfrutar el viaje. Otra cosa que tiene que ver con esta subida al Himalaya, para mí tiene que ver con cómo decides subirlo. ¿Y a qué me refiero con cómo decides subirlo? O sea, me refiero a qué decides llevar en tu mochila, a si decides llevar un Sherpa o no, si Mm, decides que alguien más cargue tu mochila o si decides que tú la vas a cargar, a si decides a qué paso vas a subir, a si decides ser respetuoso de tu paso. Y también así decides por dónde quieres escalarlo, ¿no? Si te quieres ir por la cara más empinada o si te quieres ir por la cara más fácil y darte cuenta que al final el resultado es el mismo, vas a llegar a la cima. Pero esas decisiones que vas tomando en el camino están 100% en tu control y tienen mucho que ver con la madurez que tienes para decidir cómo vas a subir. Y es lo que hace toda la diferencia también en ese enfoque en si lo haces con gozo o si es una tortura, ¿no? Y es como este proceso sufrido de emprender que tanto glorificamos. está poca madre, no sabes cómo me encanta escuchar eso, porque justo derivado de Almanac of Naval Ravikant, de repente este güey hablaban como de, oye, ¿a quién admiras, Naval, no? Y la chingada. Y bueno, hablan de nombres de la talla de Elon Musk, de Bill Gates, de Warren Buffett, ¿no? Estas historias potentes de emprendimiento y tal. Bueno, y el güey Naval dice, no, pero ¿sabes qué? Yo realmente admiro a alguien que se llama Jerzy Gregorek. Y yo dice, ¿Jerzy who? Y yo sé, ¿quién chingados es ese cuate, no? Bueno, long story short, Jerzy Gregorek lanza un programa que se llama The Happy Body. Ujú. No sé si lo conoces. Y resulta que, bueno, ya estoy teniendo sesiones con él todos los miércoles. Es como un Master Yoda, es increíble. Y la última sesión, hoy qué día es jueves, ayer, güey, ayer, decía, es que la gente no entiende que para cambios cuánticos se requieren microprogresos. Y si quieres tener progreso conmigo, te tienes que comprometer en promedio 5 o 10 años. Y así, ¡wala! O sea, estamos, ¿no? Muchas veces inmersos en estas historias de éxito, en el emprendimiento o no, ¿no? De cohetes, ¿no? De que de la noche a la mañana seguidores, productos, te salen cuadritos. O sea, el tema del microprogreso y de este ritmo que tú mencionabas y de ir disfrutando del viaje, me parece una delicia y es la primera vez que lo escucho en el mundo del emprendimiento, ¿no? Como que tienes esta idea de que la tienes que romper y tienes que crecer a doble dígito cada 24 horas y creo que eso le genera mucha paz también a gente que no se atreve a emprender. Pero a ver, yo no estoy segura que son dos cosas que están separadas. Crecer a doble dígito y disfrutar del camino no están peleadas. Y creo que ese es uno de los falsos trade-offs que solemos pensar, ¿no?
que es como o disfruto del camino o crezco rápido. Y la realidad es que puedes tener un enfoque muy disciplinado en ese crecimiento. Y dentro de esa disciplina, una de las cosas que yo he aprendido es que es más importante tener claridad y que esa claridad te deje crear una estrategia sólida que puedes implementar muy rápido, que hacer un montón de cosas, pero que ninguna de esas cosas esté moviendo la aguja, ¿no? Y que es una broma que siempre hago, que es como los caballitos de la feria o esos caballitos de afuera del supermercado que se mueven, pero no avanzan. Entonces, alguien que realmente está gozando del camino es muy intencional en lo que está ejecutando. Y esa intencionalidad tiene que ver con tener muy claro qué es lo que mueve la aguja. Cuando un emprendedor te dice, entiendo, vamos a crecer y disfrutar, vamos por ello, no deja de doler. ¿Cuál Sí. sería tu approach cuando alguien te dice, oye, pero estoy frustrado, ¿no, Lore? Oye, no crecemos, ¿no? Oye, sí nos encanta, tenemos propósito, pero esas emociones negativas aparecen. Ujú. Aparecen y, a ver, tienen que ver con 2 o 3 cosas para mí. O sea, no deja de doler, y aquí voy a hacer un símil con algo que puede pasar en el gimnasio. Si tú estás haciendo mal un ejercicio o si te estás sobreentrenando, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Sí, va a relinchar. Va y no nada más va a doler, va a lastimarse. Pero si tú estás haciendo bien un ejercicio y estás poniéndole suficiente presión al cuerpo, también va a doler. Pero tú sabes la diferencia entre cuando algo es un dolor rico y cuando no es un dolor rico. Totalmente de acuerdo en ese sentido, y es como si estuviera escuchando a Jersey Gregorek en Mujer en este momento, porque ayer yo le decía a Jersey, oye, me lastimé haciendo un ejercicio y sentí culpa. Sentí culpa porque dije, puta, creo que fui muy rápido, tuve que haber bajado la sentadilla más despacio, hay un box, una cajita que te apoyas para la sentadilla y hacerla con buena técnica, en fin. Entonces le dije ayer, si me sentí culpable, a lo mejor tenía que haber esperado un día, una semana, un mes más para bajar 1 pulgada, Lore? No te creas que más. 1 pulgada. Y yo dije, pues es nada, ¿no? Y me dice, ¿y de qué te sirve la culpa? Ujú. Y yo, no tengo la respuesta. Me dice, es que estás cableado para sentir culpa. Justamente cuando pasa una situación en donde lo único que te está diciendo tu cuerpo es, todavía no. Ya, next, todavía no, de aquí en adelante, entonces ya aprendiste, ¿qué aprendiste? Ya aprendiste que entonces no puedes bajar 1 pulgada entera, baja 1/4 de pulgada la caja o media pulgada, eso es lo que te está diciendo tu cuerpo. Y ya está, next, ¿no? Ujú. Que es justamente lo que dices. Y justo tu negocio, cuando pasa eso, tu negocio lo que te está diciendo es, deja de hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Mm. Y por eso, para mí una cosa muy importante que siempre le digo a todos los founders es, ¿por qué es tan importante enamorarse del problema y no necesariamente de la solución? Porque la solución puede cambiar y muy probablemente va a cambiar. Pero si estás enamorado del problema, pues eso es parte de lo que hace que a nivel ego puedas soltar y decir, sí, tenemos un propósito muy bonito que es el que queremos lograr, pero el cómo queremos lograrlo, no estamos casados con ello. Y entonces podemos liberarlo y podemos, por ende, disfrutar. Y podemos disfrutar de saber que no tenemos la razón, podemos disfrutar de tener curiosidad cuando hablamos con nuestros clientes, podemos disfrutar de construir algo que realmente le resuelva un problema importante y que nuestros clientes sepan que es un problema para ellos. Y entonces eso hace toda la diferencia en el mundo, porque es algo que hace que puedas tomar justo esa acción deliberada, que sí va a mover la aguja, versus acción que cansa, pero no mueve la aguja. Con ese framework, y tú que interactúas tanto con fundadores, yo a veces siento que vengo del futuro y no quiero que suene eh, así como muy pavo real, pero de repente te ha de pasar que ves cosas que dices, puta, esto va a suceder. Y tú justamente el 19 de octubre escribiste que la inteligencia artificial del 2018, Lorena, se usa para que entre las máquinas y las computadoras puedan
ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y mencionabas el ejemplo de Siri, de Spotify, de Netflix. Y es lo que quiero aterrizar ahora como esta visión, decir, lo vi, ¿no? Estamos a 2025, güey. Ahorita la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es el pan caliente, ¿no? Está en la conversación de todas las mesas, todo el mundo cada vez más empapa de cómo funciona y tal. Pero también está este tema sexy del emprendimiento, ¿no? El ser founder es cool, ¿no? Es las startups, ¿no? Ahora, güey, ¿no? Ahora, a lo que voy, ¿no? Entonces, Hace 15 años pensaban que éramos locos. y justo te quiero preguntar porque como que la línea es muy delgada entre la visión, el propósito, ¿no? Quiero resolver un problema, al tren del mame, ¿no? Decir, no, yo soy founder, güey, no, yo tengo mi startup, o yo estoy metido en el ecosistema. ¿Cómo logras tú diferenciar esta situación? O si tienes un checklist en donde tú puedes detectar ya con tu sensibilidad de coach, de emprendedora, de estar en estas grandes empresas, si es tren del mame o si realmente estamos hablando de visión y propósito. Es bien fácil saberlo. Y es tan fácil saberlo por una combinación, uno, de esto que te decía de la diferencia entre un founder que está enamorado del problema versus de la solución. Y es una combinación entre el qué tan dispuesto estás a tener la humildad de preguntarle a tus clientes y de hacer esa investigación. Lo segundo, el qué tan dispuesto estás a no ser Superman y a más bien jugar como los Avengers. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia entre no querer ser el más listo de la sala versus el rodearte de personas más inteligentes que tú que te ayuden a construir. Y que incluso el que puedas voltear y tener una madurez para voltear y decir, ya la chancla me quedó muy grande, déjame traigo a alguien que sí le queden. O para el voltear y decir, me tengo que poner más cañón en las pilas, porque el problema que creé hoy no se va a resolver con las habilidades que tengo hasta este momento. Tengo que adquirir habilidades nuevas. ¿Y qué pasa, Lore, en ese sentido cuando muchas veces hay perfiles que quizás son muy buenos llevando algo de 0 a 1, ¿no? Ujú. Pero de 1 en adelante ya no jala, ¿no? Y muchas veces yo me siento a mí, o sea, no quiero tercerizar, ¿no? Quiero hablar en primera persona. ¿Qué tan conveniente o cuál es tu perspectiva entre adquirir más skills, ¿no? Ujú. O traer a alguien, decir, oye, tiene las skills, ¿no? Tiene la capacidad de llevar la compañía de 1 a 2. Ujú. Y bueno, ya veremos cómo nos organizamos en papel, ¿no? Pero, Mm, ¿cuál es tu approach en estas dos verticales? Es que para mí el approach es que no es un trade-off, es un and, como dirían en improvisation, ¿no? Cuando estaba en Chicago en la maestría tomé unas clases de improvisación con Second City y una cosa que siempre nos decían era piensa en el y, ¿no? O piensa en el and. Y ese and es cómo junto las dos cosas. O sea, cómo sigo creciendo y cómo sigo aprendiendo. Y esto que te decía de cómo me vuelvo un Avenger, que trae a gente muy fuerte y muy poderosa, que tiene unos Mm, superpoderes más grandes que los tuyos. Y, o sea, justo tu habilidad que necesitas construir es cómo puedes amalgamar estas diferentes habilidades para hacer que la orquesta toque la mejor música, ¿no? Y para mí un gran ejemplo de eso es David Vélez. Vélez, por ejemplo, el founder de Nubank, pues ha sido alguien que fue amalgamando ese conocimiento, que no sabía nada de banca en Brasil y que se trajo a Chris, que sí era un especialista de banca en Brasil, de co-founder. Y luego, cómo les fue quedando grande el circo hasta que ahorita, o sea, ya el CEO de Nubank ya no es David. Él ya nada más es el chairman, el CEO es un cuate de Capital One que fue CEO de Nu los últimos 5 años. Y por otro lado, ves también esos founders que voltean y lo van creciendo y van creciendo en esas habilidades. Para mí, por ejemplo, Simón es un gran ejemplo de eso. Simón, el founder de Rappi, pues es alguien que siempre fue muy clavado en producto, pero para mí es un gran líder. O sea, si a mí me preguntas quién es el mejor líder para el que has trabajado, sin duda es Simón. O sea, porque Simón es esa persona que por un lado te reta, por otro lado te dice y te da como esa confianza para que te la creas, y por otro lado te dice vamos a este lugar y tú decides qué herramienta vas a llevar para ir a la guerra, cuánto te va a tomar llevar a la guerra y cómo le vas a hacer, pero él te da
te da la misión de ganar esa batalla, ¿no? De ganar esa ¿Cuál guerra. dirías que es el principal takeaway de haber interactuado con él como líder? Que dices, puta, ha sido el mejor líder que he tenido. Híjole, pues, a ver, creo que para mí es una combinación de varias cosas. Uno, Simón para mí es una persona que hace un trabajo bien fuerte todos los días de lo que yo le digo, así como lavarse los dientes, lavarse la cabeza. Y ese lavarse la cabeza es, para mí es una de esas personas a las que su cabeza casi siempre le juega a favor y no en contra. Y eso para mí es una habilidad increíble porque en el mundo mundial es súper difícil tenerlo. En Estados Unidos suele ser más común que acá por cómo crecen en el sueño americano. Pero para mí Simón es alguien que intencionalmente hace eso todos los días. Lo segundo tiene que ver con esta parte de cómo se ha vuelto tan buen líder en la generación de cultura y también en esta generación de la mentalidad de poder hacer y voy a hacerlo, ¿no? O sea, este can do, will do mindset que le decíamos en Rappi. Y ese can do, will do mindset, pues era una forma en la que mantenía todo el barco alineado, pero aparte un barco al que podía darle mucha agilidad y mucha flexibilidad de moverse a donde se necesitara de acuerdo a la música que nos estuvieran tocando. Mm, mm. Y lo tercero, creo que tiene que ver con esa parte que te decía de la confianza, de la construcción de las relaciones. O sea, que aunque siempre hubo esta ambición por el resultado y esta ambición de, o sea, es esta meta para esta fecha, de esta forma y es inamovible y todos teníamos esa disciplina para lograrla, era también como esta confianza que, o sea, impedía por completo que fuera un micromanager y que al revés, fuera un líder al servicio de lo que necesitáramos como equipo. O sea, Simón era ese líder que volteaba y te decía, ¿qué blockers tienes? Tú le decías qué blockers tenías y él te decía, bueno, o sea, te levanto el bloqueo. ¿Con eso sí vas a llegar a la meta? Y, o sea, más te valía que una vez que te sacaran no, que No pasara mames, el doble escuadrón. compromiso. Dijiste, pues ya te la quité, dale, güey, ¿no? O sea, ya no hay Ujú. pretexto. Totalmente. ¿Tú cómo reseteas tu mente? O sea, yo creo que de todos los líderes con los que has estado, empezando por Simón, yo creo que has desarrollado tu propia fórmula. Sí. Sí, esa fórmula para mí es una combinación de 4 cosas. Uno, esto que te decía de la práctica diaria, esto de los PQ Mm, reps, todos los días más el priming de en las mañanas, al estilo mm, Tony Robbins. Lo segundo es, casi siempre los viernes me los tomo libres y, o sea, digo libres entre comillas porque son mi día de la creatividad. Entonces, en ese día creativo es cuando empiezo a pensar qué más voy a construir, es en el día en el que también reviso cómo estuvieron mis prácticas de la semana, qué funcionó, qué no funcionó, qué sí movió la aguja, qué no movió la aguja, y por ende es lo que me ayuda a planear mi siguiente semana. Lo tercero es que hago una revisión mensual de cómo voy contra ese objetivo que me puse en el quarter. Y lo cuarto es como esa medición del quarter y una planeación que hago una vez al año, que es hacer una cosa que se llama el Lifebook. Que el Lifebook es esa planeación estratégica de vida. Y, o sea, estos OKRs que les cuento no son nada más los OKRs para mi empresa, sino son los OKRs para mí misma. ¿Sigues utilizando el compás? Yo no sé dónde me topé esa herramienta que me pareció muy chingona. La verdad, está muy bien estructurada, ¿no? Está, la verdad, muy clara. ¿Sigues utilizando esa herramienta? No me acuerdo dónde me la topé. ¿Tú dónde te la topaste? Yo me la topé en justo esto del Lifebook hace, como 10 años. Cuando hicimos eso del Lifebook, había una cosa que a mí siempre me había llamado la atención. Tuve un maestro en Kellogg que se llama Harry Kramer, que había sido el CEO de Baxter, que es una marca gigantesca de farma. Y Harry decía, a ver, todos tenemos las mismas 24 horas en el día, pero no todos somos conscientes que esas 24 horas son inamovibles sin importar si somos la reina Isabel o si somos un peón. El cómo las utilizamos es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Y como que me resonó mucho cuando me decían, si la gente hace planeación estratégica de sus negocios, ¿por qué no hace planeación estratégica de su vida? Y ahí fue cuando empecé a hacer como esta planeación estratégica de mi vida y como que la herramienta más cortita de poder hacer como ese recuento de los daños y esa visualización de qué quería hacer era el Year Compass. Y bueno, luego el iPhone que es como el doble clic de
cada una de las aristas en las que te quieres concentrar en tu vida. ¿Qué te ha dado haber estudiado ingeniería química? Un montón de cosas. A ver, creo que me volvió una muy buena problem solver, porque a final de cuentas en ingeniería química siempre estás resolviendo problemas. Lo segundo, me volvió una persona, ya de por sí era muy curiosa, o sea, me volvió todavía más curiosa porque pues es una carrera que tiene mucho hacer experimentos en el laboratorio. Y entonces me dio también ese rigor científico de, ok, cómo eso que observas lo transformas en algo que es cuantitativo de lo cualitativo. Pero a la vez, cómo escuchas ese gut feeling de que puede haber algo por ahí, ¿no? Creo que esas son las 3 cosas más importantes que me dejó la Te ingeniería fuiste del química. cemento a la belleza, estuviste en Cemex, estuviste en M&A, terminaste en L'Oréal, Natura, etcétera. Y algo que te he escuchado decir es que era muy em, llamativo y de notarse tan, tan pocas mujeres en C-level en esas empresas. ¿Crees que eso ha cambiado? ¿Qué le falta al mundo empresarial? ¿Sigue sucediendo menos que antes? ¿Qué opinas? A ver, creo que es algo que no ha cambiado mucho, desafortunadamente, y creo que tiene mucho que ver con parte de las idiosincrasias con las que nacimos, pero también con esta parte de cómo vas haciendo el cambio. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, muchas veces, como mujeres nos educaron bajo unos ciertos preceptos y unas ciertas normas con las que no necesariamente educaron a los hombres, ¿no? Y a final de cuentas, el mundo laboral se construyó con esas reglas de los hombres. Y pues imagínate que es como, y cuando una vez en una plática justo de género, en unos de los trainings de género nos estaban contando eso, a mí me hizo mucho sentido. Imagínate que tú naciste jugando uno y de repente te sientan en una mesa a jugar turista. Y entonces te frustras porque no entiendes las Claro. reglas. Y creo que para mí eso es algo que me pasó mucho profesionalmente, todavía hasta los tiempos en los que entré a Rappi. O sea, creo que cuando entré a Rappi fue mucho como donde fue esa virada de llave, como dicen en Brasil, virada de llave. O sea, ¿dónde me cayó ese 20? Que era el, okey, yo tengo de 2 sopas, frustrarme porque no me sé estas reglas, o aprenderme las reglas y maximizar que sé jugar 2 juegos y no nada más uno. Pero por otro lado, hay otra parte a nivel sistema que hace que eso florezca o no florezca. Y, o sea, creo que en estas organizaciones de belleza, pues, no necesariamente habían esos espacios, en algunos lugares como de una forma muy consciente, por ejemplo, en venta directa, pues, procuraban tener directores comerciales hombres para que las señoras dijeran: "Ay, qué guapo", y de hecho casi siempre eran como que estos hombres muy guapos con mucha Sí. presencia, todas las señoras se superenamoraran de ellos, ¿no? Y, o sea, hoy, por ejemplo, en esa compañía de belleza solamente hay una CEO mujer en uno de los países, una country manager, todos los demás son hombres. Okey. Pues, country manager es alguien que había empezado desde una mujer de esas de las de ventas que era vendedora y que creció. Y entonces es la primera que está haciendo esa carrera de como por esta empatía y esta simpatía con las señoras, de decir, yo estuve en sus zapatos hace unos años. Y bueno, hace unos años es como hace 30 años, ¿no? En L'Oréal, por ejemplo, hay una primera presidenta de marca, que es la founder de It Cosmetics, que le vendió su marca a L'Oréal. Y, o sea, es la única mujer entre puros hombres todavía en la marca, ¿no? Y ahí es esa parte del, okey, ¿cómo vamos estableciendo ese precedente y cómo no nada más llegamos, sino cómo tenemos éxito y podemos mantenernos allá arriba, a pesar de todas las demás demandas que tenemos, ¿no? Que es cuidar a nuestros papás viejitos, que es cuidar hijos, que es cuidar casas, que son esas responsabilidades que todavía no logramos que sean 100% compartidas. Sí, sí, está cabrón en el siglo que vivimos, ¿no? Que hoy esa conversación, eh, digamos que todavía no tiene un desenlace muy claro que digamos, ¿no? Que sigue estando en boga de muchas personas y organizaciones. Sin embargo, fíjate que lo voy a conectar con esta frase que a mí, la verdad, es que no me encanta, ¿no? Que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Y hay que sacar los trapitos para que se oren, o sea, hay que hablar del tema, hay que ponerle voz a este tipo de situaciones.
Y lo digo porque sé que tú disfrutas tener conversaciones difíciles. Sí, Y lo haces, y quiero que sepas, y que públicamente te quiero dar las gracias, Lorena. Puedo aprovechar ahorita a aventarme un comercial, porque yo cuando te conocí, la manera que nos conocimos fue teniendo una conversación que a lo mejor para ti no era una conversación lo más difícil y complicada, pero estamos hablando de salud y estamos hablando justamente del problema, la solución, ¿no? Haciéndome preguntas directas y con esa frontalidad, yo te agradezco porque gracias a ti hemos empezado un pivot, hemos leído un libro que se llama Outlive de Peter Attia, que nos volteó de cabeza ese pinche libro. Gracias a ti llegamos a él, ¿no? Y que me lo mandaste. Esa noche me lo mandaste y empecé a leerlo como puto loco. Pero hablando de los trapitos sucios, estas conversaciones complicadas entre founders, en familia, entre amigos, ¿por dónde se empieza? ¿Tienes alguna técnica? ¿Tienes una forma que has ido perfeccionando? Porque hasta el día de hoy se siguen procrastinando ese tipo de conversaciones. sí. A ver, yo creo que hay varias cosas que aprendí justo en Rappi, de ese tipo de conversaciones. Una de las cosas que siempre Simón nos decía es que no es personal. Y lo segundo que también Simón nos decía siempre mucho era, este feedback que te estoy dando es por tu bien, y es por tu bien desde esta creencia que tengo de que puedes darle la vuelta. No desde esta creencia de te estoy dando este feedback porque eres un maleta y apestas, sino te estoy dando este feedback porque yo sé que tú eres una persona muy capaz que puede hacerlo mejor. Y de ahí para mí vino también una segunda derivada, que era mucha de la gente que estudió en Stanford, y cuando vas a hacer como tus ensayos de Stanford, todo el mundo dice, hay una clase muy común y muy hablada que se llama touchy-feely. Y yo siempre me quedé como que con ganas de ese touchy-feely, porque en Kellogg teníamos algo parecido, pero no era igual. Y justo me metí a hacer un tea group y un touchy-feely, y ahí aprendí como también más formas de poder hacer esa vulnerabilidad. Y creo que para mí viene desde 2 o 3 puntos de vista, ¿no? Lo primero, justo esto que te decía del respeto de lo que decía Simón, de te lo digo desde el absoluto respeto, pero también te lo digo desde esta absoluta convicción de que esto puede hacer que nuestra relación funcione mejor. Lo tercero es también esta madurez, ¿no? O sea, de cuándo es que aprendes que ya es porque tus papás están viejitos y a lo mejor están siendo necios, o por cuando algo es muy importante para tu pareja, pero que realmente no es algo que mueva mucho la aguja, ¿no? Por ejemplo, típica discusión de, dejas la tapa del baño arriba, o La tus pasta de papás de, ay, no. dientes y esas cosas. Ujú. O tus papás que te llaman al teléfono en lugar de mandarte un WhatsApp y entonces piensas que ya se murieron y lo único que quieren es que los dejes entrar al Netflix o que les enseñes algo. Sí. Entonces, como que viene por un lado esta empatía de, okey, ¿cuándo sí es un lugar donde hay que poner un límite y cuándo es algo que puedo dejar pasar y que es más como mi ego lo que me está lastimando? Y en ese poner el límite es, ¿cómo te vas a poner primero el límite a ti mismo o a ti misma, no? O sea, en mi caso es como el, okey, ¿cómo me pongo ese límite? Y como resultado de ese límite, entonces, ¿cómo lo expreso a las demás personas? Sí. Fíjate que me haces pensar porque recientemente he tenido conversaciones difíciles, ¿no? Y ahorita, cuando escribías a Simón que decías, bueno, él, bueno, ¿no? Se hace autococo wash todos los días. Número dos, tiene muy claro hacia dónde vamos, cuáles son los deadlines, ¿no? Que sí, que no, muy bien. Y número tres, también sabía equilibrar el tema personal, ¿no? O sea, eh, creo que muchas veces pasa que si estás en un negocio, pues es el número, el número, el número, el número, el número, vamos por el número, ¿no? Y vamos a conseguirlo. Y inclusive puede ser divertido, ¿eh? No tiene que ser forzosamente un suplicio. Pero creo que también la parte de valores, de principios, de relacionarte, de construir una familia, de que yo con Lore pueda irme a desayunar, comer y cenar, podemos viajar juntos, oye, puedes cuidar a mis niños, sí, sí, mándamelos, la chingada, yo los cuido, tal. Para tu gusto, no solo es necesario, sino es indispensable lograr ese balance o equilibrio, o no está tampoco mal únicamente fijarse en el número y en el KPI y que sea negocio, y lo personal, pues no venimos a ser amigos,
o abusar de lo personal, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a pasarla chingón y todo, y no tener claridad en el KPI. También, algo que no está peleado, para mí es otro lugar donde es un y. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en la chamba pasamos la mayor cantidad de horas, o sea, incluso pasamos más tiempo en la chamba que con nuestras parejas. Y, a ver, si no te estás gozando esas relaciones personales que estás teniendo en la chamba, pues es difícil que estés disfrutando del paisaje, ¿no? Entonces, a mí esa parte es muy importante, pero también es muy importante tener un equipo diverso para mí. Y, o sea, esos equipos diversos es desde siempre he sido esa líder que construye equipos donde hay personas LGBTQ, donde hay personas con alguna disabilidad disability, donde hay personas, eh, pues, que a lo mejor tienen circunstancias de vida diferentes, y para mí eso tiene mucha riqueza. Pero obviamente esa riqueza, pues, a veces hace que las relaciones personales sean más difíciles, porque no necesariamente compartimos ese estándar común, ¿no? O ese lenguaje común, sino que es como si uno hablara español, el otro inglés, el otro alemán, el otro chino, el otro francés y decidiéramos que el idioma oficial de la compañía es inglés. Entonces, todos hacemos un esfuerzo para poder llegar a cuál es ese lenguaje común, que si bien hace un poco más lentas las cosas en algunas situaciones, las hace más efectivas en el largo plazo. Ya. ¿Tuviste alguna conversación en donde sentiste que te hicieron un picadillo? Y Un montón. una que me cuentes el ABC de cómo te pudiste recomponer, o sea, cómo pudiste darle vuelta de campana a esa conversación que dijiste: "Puta, qué bruto". A ver, creo que una de las que tengo más presentes fue una conversación con Simón cuando íbamos a lanzar Paga con Rappi, donde teníamos 90 días para traer 1,000,000 de transacciones y no teníamos ni siquiera el producto construido. Y Simón me dijo: "Bueno, quiero ver cómo va a ser tu plan y cómo vas a comprometerte a que me firmes en sangre que sí vas a lograr ese OKR con el equipo", ¿no? Y mi primera vista fue: "Güey, no hay forma, no tenemos ni producto, ¿cómo quieres que yo tenga 1,000,000 de transacciones en menos de 90 días?", ¿no? Y la respuesta de Simón fue: "Regresa cuando estés convencida de que you can do it and that you Mm, will do it". Y, o sea, literal, para mí fueron 72 horas del terror, ¿no? O sea, me acuerdo que fue un jueves esa conversación en la tarde, y del viernes al domingo fue voltear y decir: "Okey, ya sé cómo que mi cabeza ya sabe cómo pensar en cómo no voy a llegar. Tengo las próximas 72 horas para ver con mi cabeza qué tendría que pasar para que sí llegara". Y resultó que llegué con un plan de cómo podíamos llegar, de hecho, a 1,500,000 y casi a 2,000,000 de transacciones, si equis cosas pasaban. Y entonces se volvió una conversación abismalmente diferente, porque ya no fue el cómo no, sino fue el cómo sí, y entonces ayúdame a quitar todas estas barreras para que sí. claro. No, está poca madre el approach. Fíjate que quiero entrar a un tema que, también lo relaciono con Tony Robbins, porque él dice que la calidad de la respuesta está en la calidad de la pregunta. Y todos nos hacemos preguntas a diario, o sea, este pinche diálogo interno que nos acompaña sí o sí. ¿Qué te preguntaste? Porque sé que tuviste un evento de salud muy relevante, ¿no? Ujú. ¿Qué te preguntaste, Lore? A ver, creo que me pregunté varias cosas. Lo primero es, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué fue todas las ¿Qué pedo? fue todo ¿Qué pasó? para que se me hubiera estampado el tren encima, ¿no? Y y primero el ser consciente de cómo llegué aquí, porque obviamente no fue algo que fue de la noche a la ¿Quieres decir mañana, qué ¿no? No fue pasó? así. ¿Cuál fue el diagnóstico? Me siento algo incómoda contándolo en Okey, público, pero a ver, les puedo decir que fue un híbrido porque, o sea, fue un híbrido de varias circunstancias entre algo en el cuerpo y algo y una parte en la mente de una depresión marca chamuco, y que aparte fue como en este crossroad en que acabábamos de vender línea. Entonces, justo parte de lo que pasa en este crossroad es, ¿ahora qué? Y entonces, ese crossroad de ahora qué trajo preguntas nuevas. La primera fue,
¿cómo le doy la vuelta? La segunda, ¿cómo llego viva a los 40? La tercera tuvo mucho que ver con qué tiene que cambiar, qué tiene que ser diferente. Y justo eso que tenía que cambiar y que tenía que ser diferente, pues eran un montón de cosas, ¿no? O sea, era desde empezar a ir a terapia, construir nuevas habilidades, porque aunque siempre he sido una persona muy resiliente, no necesariamente tenía muchas habilidades de inteligencia emocional. Y era algo que me criticaban mis maestros desde que estaba en la secundaria. Y obviamente ha sido como el construir ese músculo, construirlo con un propósito, primero para los demás y luego el darme cuenta que era como esta parte también de amarme a mí misma y que entre más me amara a mí misma, iba a ser una mejor versión y un mejor resultado para los demás. Y después de ahí, esta parte de cómo cuido entonces esto que es holístico, ¿no? Y que tiene que ver con eso que te decía de like, ¿no? De, ok, ya logré todo este éxito profesional, pero ¿a qué costo, no? O sea, ¿qué está pasando con mis relaciones personales? ¿Qué está pasando con mi relación de pareja? ¿Qué está pasando con mi salud? ¿Qué está pasando con mis amistades? ¿Qué está pasando con el conocimiento, no? Porque a lo mejor muchas veces nos concentramos y los que somos más viejitos, a lo mejor era como el, ve, saca un título y saca un título de esta universidad súper buena, ¿no? Pero si no sabes aplicarlo, de nada sirve, ¿no? Y hay un dicho que decía uno de mis tíos que era, más vale ingeniero sin título que título sin ingeniero. Sí, está bueno. Y entonces esta parte de, okey, ¿cómo me voy haciendo consciente de eso? Pero también, ¿cómo me educo en mi salud? Que es algo en lo que nunca me educaron, así como cómo me educo en mis finanzas, que es algo en lo que nunca me habían educado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque iba a llegar un hombre que fuera el príncipe azul que me iba a sacar de casa de mis papás para irme a vivir a la casa del señor X, ¿no? Y de repente es como, ups, no hay ningún señor X y ya tengo 40. Este tema de hacerte cargo, que lo quiero también traer a la mesa con en el ser adulto, también te he escuchado hablar del hazte cargo, de ser adulto. Y en un par de ocasiones he hablado de un curso que tomé de reparentalización, ¿no? Que puta, fue un mind blowing para mí, no sabes la madriza que me acomodaron, literalmente. Y, y fue darme cuenta que a mis alrededor de 40 años no era adulto, o en muchas ocasiones me comportaba como un niño y estabas esperando que alguien más, ¿no? Te sacara de casa, o alguien más se hiciera cargo de tu salud, o alguien más se hiciera cargo de tus decisiones, o estar buscando el reconocimiento, la aceptación de alguien en particular. Y hoy el ser adulto me parece fundamental en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las startups, ¿no? Es qué te falta hacer a ti, ¿no? O cuál es el contexto, o qué tiene que pasar en ti para que, pues, empiece el flow, ¿no? Empiece el flow. Hoy, ¿tú cómo entiendes el ser adulta? A ver, creo que para mí ser adulta tiene como 3 hijitos. Un hijito que tiene que ver con no ser más una niñita, y entonces ese es no ser más una niñita, es el hacerme responsable. Y entonces ese hacerme responsable es, no pongo excusas, no echo culpas. Y por otro lado, es esta parte de no, ¿cómo te diré? No, no me justifico, ¿no? O sea, no niego, no culpo y no me justifico. Entonces, ¿qué es la diferencia? No niego, pues bueno, acepto, ¿no? Eso fue una cajeteada, pues lo acepto. No echo culpas, que eso yo era súper dada, ¿qué es que tú? Y es como, resuelvo, no toca, o sea, no queda de otra. Por otro lado, tienes como esta tercera parte que decíamos de no me justifico, ¿no? Y creo que esa era una de las que también me volteé y me hacía la víctima y decía, ay, no, pues es que. Y entonces se me hacía el es que, ¿no? Y entonces en lugar de buscar esas justificaciones es, toca resolver, o sea, toca encontrar una forma de darle la vuelta. Después tiene que ver con cómo no eres tampoco un adolescente, ¿no? Porque un adolescente que hace, voltea y encuentra un patrón
y pone a la gente en un pedestal. Y, o sea, justo no quiero que parezca que así como, ay, Lorena tiene a Simón en un pedestal, ¿no? O tiene a Chris Junqueira en un pedestal. Y no, porque justo lo que nos hace la diferencia entre ser adolescentes y ser adultos es justo este límite entre voltear y decir, veo a esta persona y la veo con lo bueno y lo malo. Inclusive a tus propios padres, bájalos del pedestal. Justo. Inclusive a ellos, que es como la mamá aquí en Latinoamérica o en México es la Virgen de Guadalupe y el papá es, ¿no?, Jesús de Nazaret y son intocables y no puedes contradecirlos y son intachables y no dejan de ser seres humanos, ¿no? Con sus Justo. luces y con sus sombras, con sus victorias y con sus cagadas. Entonces, totalmente. ¿Crees que desde este momento, este evento que tuviste en salud y todo lo que me vienes platicando, empezó un soul searching mucho más serio en ti para integrarlo en tu vida cotidiana, para integrarlo en tus proyectos, para integrarlo como coach? 100%. O sea, a ver, creo que hasta ese momento la vida me había pasado. O sea, de hecho, cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿cómo acabaste haciendo este tema de tech, no? O sea, ¿cómo acabaste en línea? La verdad, fue casualidad, ¿no? O sea, hay unos alemanes que vieron que yo hablaba alemán y que había estudiado en una Ivy League y que había trabajado en una Fortune 500, que reclutaban a gente local para que construyeran copycats de empresas que era Rocket Internet, ¿no? Y aunque el día que fui a la entrevista en una casita en Polanco con unas mesas de Coca-Cola y sonaba cero legit, o sea, no fue realmente así como que esa decisión súper pensada y súper, esto cómo se alinea a mi propósito de vida, porque lo único que estaba segura era, yo pensaba que mi propósito era hacer belleza y ya lo había intentado en 2 organizaciones diferentes y eso de hacer belleza no resonaba conmigo. Y entonces fue como esta parte del cómo lo hago desde el sabiendo que esto no me gusta y pues chance y esto nuevo me gusta. Y en ese chance y esto nuevo me gusta, fue como esta parte de descubrir que no nada más me gustaba, sino que me encantaba y que en ese conocimiento y en ese pasar del tiempo y en ese pasar de diferentes circunstancias y situaciones, darme cuenta realmente de cuál sí era mi propósito, ¿no? Que es esta parte de acompañar a los líderes y a los equipos a crear mejores productos y mejores compañías. Pero sobre todo, esta parte de cómo podemos hacer esa mentalidad que logre que cambiemos al mundo haciendo workplaces más felices y personas más felices. Sí. Ahora, el factor de tomar decisiones, que como dices ahorita, pues no fue una súper decisión, súper elaborada, súper pensada, pero yo creo que has ido mejorando muchísimo en cómo tomas decisiones, ¿no? Que las decisiones son clave en la vida de cualquier individuo. Justo por ahí una publicación que hiciste en LinkedIn decía sobrevivir a la fatiga de decisiones. ¿Cómo le hace Lorena para recomponerse, para reacomodarse? Porque no dudo que tú también te canses en la toma de decisiones. Sí, me canso mucho en la toma de decisiones y me canso mucho a veces en las ejecuciones. A ver, creo que tiene que ver justo con esta claridad de saber cuál es mi propósito y cuáles son mis valores. Y entonces, eso a final de cuentas termina siendo ese North Star del por qué y el para qué y del cómo. Y entonces la ejecución se vuelve mucho más fácil porque es nada más seguir esa brújula. Quiero ir cerrando la conversación, Lorena, nuevamente agradeciéndote este espacio, esta cátedra, esta apertura, ¿no? Porque yo siempre he creído que, que las personas de alto rendimiento siempre están dispuestas a ayudar. Y hoy que alguien conecte con lo que has dicho estaría poca madre y empezando por mí, ¿no? Yo soy el principal beneficiado siempre. Y quiero darle juego a la inteligencia artificial, ¿no? Normalmente le doy la oportunidad de que te arroje una pregunta. Ujú. Y lo que tienes que hacer para ayudarme a hacer el prompt es, ¿con qué estilo? El estilo de Simón, el estilo de quien tú admires, un escritor, escritora, C-level, quien tú admires, una maestra de twerk, que digas, con este estilo
y quiero que me preguntes acerca de este tema. A ver, yo creo que con el estilo de Chris Junqueira, que es una de las mujeres a las que más admiro. Ok. Y creo que quiero que me preguntes sobre el tema de cómo lograr ese propósito de crear organizaciones, líderes y acompañar a equipos Ok, a crear los mejores productos y equipos. ok. Ahí te va, ¿eh? Ya le dije, ay, ya la arrojó, vamos a ver. Lorena, tú que has estado en la primera línea construyendo y escalando organizaciones en la TAM. ¿Qué tiene que pasar dentro de una cultura para que una empresa no solo construya productos exitosos, sino que se convierta en un semillero de personas que piensen, que sientan y que se crean como líderes del futuro? Entonces, yo creo que son 5 cosas. La primera es esa mentalidad de can do, will do, que hablábamos hace ratito, de querer hacer y poder hacer, y entonces creértela. Y que es lo que te decía, que antes era el sueño americano, pero que en Rappi decidimos ponerle el sueño latinoamericano. Después tiene que ver con una cosa que le digo la insurgencia o el North Star, que algunos le dicen la misión, pero realmente me gusta ponerlo aparte porque pues muchas veces la misión es algo genérico. En cambio, esta insurgencia o este North Star es el qué es lo que estamos resolviendo y a quién. Pues, ¿cuál es ese problema que nos hace despertarnos todos los días apasionados de resolverlo? Y que eso muchas veces se nos olvida, tanto cuando somos emprendedores y tenemos que hacer un pivot, como cuando ya estamos en corporativos gigantescos y de repente se nos olvida el para qué existimos. Y me tocó vivirlo en L'Oréal, me tocó vivirlo en Natura, y también me tocó vivirlo súper fuerte en Cemex, de tener bien clara cuál es esa identidad y cuál es esa insurgencia. Y después para mí hay 3 valores fundamentales a nivel corporación, ¿no? La primera es el tener ownership, que es esta pensar y actuar como dueños. Y entonces, cómo se vuelve muy diferente un equipo cuando todos pensamos y actuamos como dueños, tanto dueños de nuestras vidas, dueños de nuestras carreras, como dueños de la empresa. Justo eso que te decía de lo diferente y lo completamente opuesto al esquizmo. Lo segundo, el cómo poner al cliente en el centro, que para mí esa es como la cereza del pastel, que es no nada más cómo le doy un buen servicio al cliente, donde lo que siempre les digo a los emprendedores, ¿no? El mejor servicio es el que no se usa, pero si ya tengo que hacer una interacción con la compañía, el cómo diseño intencionalmente esa interacción y cómo puedo tomar esas decisiones de qué es lo que más va a beneficiar al cliente a la par que beneficia al negocio. Y por último, el mover la aguja rápido. Y eso justo tiene que ver con esto que te decía de la intencionalidad, con la priorización, con tener esta claridad de qué es lo que más importa en esta construcción de negocio, qué es lo que más importa en la construcción de vida. Y por ende, qué es lo que te va a garantizar esos resultados que estás esperando, porque justo estás haciendo esos depósitos diarios que te van a dar el interés compuesto. Chingoncísimo. ¿Cómo va el negocio de los dildos? Pues lo acabamos de vender hace un poquito, Jaime y yo. Entonces, ese negocio ya es de Ya alguien fue. más desde hace días, ya fue. ¿Romeo Santos o YouTube? Romeo Santos o YouTube. Híjole, qué difícil. Romeo Santos me encanta. Romeo Santos. Cuéntame qué se siente estar en la esfera de Las Vegas escuchando a YouTube. Pues fue súper divertido. Los vi 2 veces. La primera vez fui con Alejandro, mi socio, de Erudit, y la segunda vez fui con mis amigas en mi cumpleaños, el año pasado. Y, a ver, es una combinación entre una ingeniería fabulosa, un grupo emblemático con buena música y aparte toda esta megaproducción, ¿no? La verdad es que no soy tan fan de YouTube, pero
sí de toda esta producción. Y algo que siempre bromeo es, no soy tan fan de YouTube, pero los he visto como 5 veces. Claro, o sea, es el grupo que más he Entonces, visto en vivo, pero no soy fan de YouTube. exacto. No, el artista que más he visto en vivo es mi artista favorita, que es Ok. Madonna. Sí la he visto como 10 veces, pero Y Madonna, ojalá que esté en la esfera, estaría poca madre, ¿no? sería el mejor Puta, no te concierto de lo la pierdes, historia. pero por nada del mundo. Si venden backstage, lo compras. Fácil. Obvio. O sea, a ver, de hecho, en esa ida de YouTube la fuimos a ver y era justo porque era el fin de semana de mi cumpleaños. A huevo. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Lorena Sánchez, eres una genia, resiliente, apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como lorena.emprende o en LinkedIn como Lorena Sánchez García. Algo que quieras gritarle al mundo. Pues justo esto de que se atrevan a construir equipos y productos más exitosos. ¿Quieres decir algo más? Que no se pierdan de leer, de escuchar el resto del podcast y no se pierdan lo que estamos por lanzar Toño y yo. Justo estamos haciendo una iniciativa en la que queremos ayudar a que más founders y más compañías puedan tener esta cohesión y cómo pueden lograr esos resultados sin que sufran tanto y cómo pueden lograr alinear a los equipos sin que tengan que pagar un riñón a McKinsey que luego no les Ah, huevo. implemente. Sí, justo. Ya te contaré en algún momento, en un café, en un drink, en otro foro, que parte de volverme emprendedor fue que me bateó Mackenzie en la última ronda de reclutamiento. Y bueno, se los agradezco también por eso. Pues bien, hasta el siguiente episodio. Gracias, Lore. Un beso. Nos vemos, gracias.